Les invito a abrir sus Biblias en Lucas 21, siguiendo con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Lucas. Lucas 21, y a leer los versículos 5 y 6. Lucas 21, versículos 5 y 6. ¿Listos? Lucas 21, 5 y 6 dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Amén. Sobre esos dos versículos será nuestra meditación de la palabra en esta mañana. Quiero pues que los volvamos a leer, hermanos. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Amén. Al leer el texto que nos corresponde meditar en el día de hoy, podemos percibir dos cosas. En primer lugar, podemos percibir la apreciación mundana que tenían los discípulos acerca del templo de Jerusalén. Y en segundo lugar, podemos apreciar o ver la apreciación espiritual que dio el Señor acerca del templo de Jerusalén. Entonces esos serán los dos puntos en los cuales meditaremos en esta mañana. La apreciación mundana que tenían los discípulos acerca del templo de Jerusalén y la apreciación espiritual que dio el Señor Jesús acerca del templo de Jerusalén. Por tal razón, la predicación lleva por título La destrucción del templo. La destrucción del templo. Entonces veamos en primer lugar la apreciación mundana que tenían los discípulos acerca del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, al cual hacen referencia los discípulos en este pasaje, es el templo de Jerusalén que fue reconstruido y ampliado en gran manera por Herodes el Grande en un periodo aproximado de 46 años, empezando aproximadamente en el año 19 antes de Cristo. El templo de Jerusalén fue uno de los íconos más importantes y representativos para la nación de Israel por tres razones: por su inmensidad, por su belleza y por su propósito. Por eso ese templo fue tan representativo y era un ícono, era como la gloria del pueblo de Israel, por su inmensidad, por su belleza y por su propósito. En cuanto a su inmensidad, hablemos un poquito en cuanto a su inmensidad. Su amplitud, aproximadamente de 300 metros de largo por 300 metros de ancho. Era un cuadrado, 3 cuadras, imagínense 3 cuadras. 3 cuadras, algo grandioso para la época. 300 metros de largo por 300 de ancho. Sus amplias y altas puertas, sus amplios patios y sus amplios recintos tenían espacio suficiente para recibir a miles de peregrinos judíos y gentiles que venían de diferentes partes del mundo conocido en diferentes épocas del año a adorar a Dios. Al percibir los peregrinos y los visitantes su grandeza, los hombres se sentían insignificantes ante su inmensidad. Ahí tenemos una foto de una réplica, una maqueta, eso es una maqueta que está en Jerusalén,
del templo de Jerusalén. Ustedes ven las columnas de allá, de la parte de arriba posterior. Todo eso era el patio hasta este lado. Todo esto era el patio, se llamaba el patio de los gentiles. Y luego adentro estaba el patio de los judíos, donde solo podían entrar los judíos. Y adentro, en esa torre alta, donde están las columnas altísimas, dicen que eran columnas de 15 metros o 12 metros, allí estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sacerdote a llevar la ofrenda de sangre. Sus torres, sus muros, sus puertas eran en oro, en madera y en oro recubierto, en madera y en oro que la recubrían. Entonces, era algo majestuoso, maravilloso lo que había reconstruido el rey Herodes. Fue un templo mucho más grande y superior al que construyó el rey Salomón. Entonces, ante esa inmensidad, los hombres se sentían insignificantes. Hablemos ahora en cuanto a su belleza. Sus altas y talladas hileras de columnas de mármol blanco, sus altas paredes, sus grandes piedras con las que fue construido el edificio y sus muros, el santuario donde se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo, era un lugar mucho más alto que el resto. ¿Sí pueden ver el edificio del centro? Que era un lugar mucho más alto que el resto. Dicen que era aproximadamente de 20 metros de altura. Era imponente para la época, para el tiempo en que se construyó. Hoy en día pues a uno no lo asombra tanto porque hay tantos rascacielos, tantos edificios, pero en la época era algo majestuoso, era algo maravilloso para los judíos, para los peregrinos. El templo, el edificio más alto pasaba a los 20 metros de altura. Sus finas puertas de madera tallada y recubiertas de oro, sus puertas eran de cedro, recubiertas de oro, y sus adornos de oro que muchos habían regalado. Todas esas cosas producían asombro y expectación al alma y a los ojos de todos los peregrinos y judíos del tiempo del Señor Jesús. El historiador judío Josefo escribió, un historiador de los tiempos de Cristo escribió, Josefo, que el exterior del templo asombraba el alma y los ojos, porque el exterior cubierto por todas partes con extensas planchas de oro, al salir el sol reflejaba resplandores tan relucientes que quienes lo miraban se veían obligados a apartar los ojos como de los rayos solares, porque brillaba a lo lejos por el sol. A los forasteros y peregrinos que se aproximaban a Jerusalén, desde la distancia, el templo les parecía una montaña coronada de nieve, porque todo lo que no estaba cubierto de oro era del más puro color blanco. Entonces, era maravillosa la obra que habían hecho del templo del Señor. Ahora hablemos en cuanto a su propósito. Aunque Dios no está limitado a un espacio físico, porque Dios lo llena todo. Desde que el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto y llegó al desierto, Dios mandó construir a Moisés un tabernáculo o casa de reunión. El propósito de este tabernáculo o casa de reunión era recordarles que Él habitaba en medio de ellos y que Él debía ser adorado y ser el centro y lo más importante de la nación judía. Con ese propósito mandó construir el tabernáculo. Entonces, el propósito de Dios con el templo, que fue construido ya posteriormente cuando se instalaron en la tierra prometida, porque el tabernáculo era cuando iban por el desierto, era algo que se armaba y se desarmaba. Entonces el propósito de Dios con el templo era que su pueblo tuviera un lugar especial
donde se congregara y le rindiera culto, honrara a Dios y le adorara y le rindiera gloria a su santidad y su majestad. De manera que Él lo había establecido en su palabra. Dios estableció en su palabra que todos sus hijos deben ¿qué? Honrarle, glorificarle y exaltarle. Entonces, hermanos, el templo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, el lugar de reunión donde el pueblo de Dios se encontraba de manera especial para adorar a Dios, escuchar su palabra y tener comunión con su Creador. Ese era el propósito del templo. El templo a que hace referencia los discípulos aquí en Lucas 21 era un edificio que todo israelita contemplaba con una veneración a tal punto que rayaba en idolatría. Era su orgullo y su gloria nacional. Eso pasa en muchas naciones, ¿no? La gloria y su orgullo, los edificios, los grandes puentes, las obras arquitectónicas enorgullecen a las naciones y comienzan a ser idolatradas esas cosas como algo que tuviese alguna virtud especial. Pero eso no debe ser así, mis hermanos. Entonces, para los judíos era su orgullo y su gloria nacional. Los discípulos, sin darse cuenta, estaban extasiados por su inmensidad, por su belleza y por sus adornos. No estaban tan extasiados por su propósito. Y ahí comenzó a torcerse sus pensamientos. Estaban tan extasiados por su inmensidad, por su belleza y por sus adornos, que estaban adorando el templo y no al Dios del templo, mis hermanos. Y para esto, hermanos, para tener una mejor comprensión del texto que vamos a estudiar o que estamos estudiando ya, tenemos que mirar los textos paralelos que se encuentran en Mateo y en Marcos. Por eso les invito a ir a Mateo 24, versículos 1 y 2. Mateo 24, versículos 1 y 2. Dice así, hablando del mismo tema, del mismo pasaje. ¿Y por qué digo que fueron los discípulos los que estaban haciendo esto? Noten lo que dice, Mateo 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Quiénes pretendieron impresionar a Cristo con la grandeza del templo? Los mismos discípulos, porque ellos estaban extasiados por su inmensidad y por su belleza, por sus adornos. Ahora noten lo que dice Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice así, Marcos 13, 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahora vamos a Lucas, a nuestro pasaje de base, capítulo 5, versos 5 y 6. ¿Sí notan? Maestro, mira qué piedras y qué grandes edificios, tratando de impresionar al maestro. Ahora Lucas 21, 5 y 6 dice, y a unos que hablaban que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo,
en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido o destruida. El texto nos dice, y a unos que hablaban, esos unos indudablemente son los discípulos por los pasajes paralelos que ya vimos, son los discípulos. Recordémonos que Cristo está en el templo y pasó el suceso de la viuda pobre, y ahora sus discípulos tal vez salen con Cristo fuera del lugar donde estaban y comienzan a observar la belleza del templo. Y dice, y a unos que hablaban que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. ¿Qué son ofrendas votivas? Ofrendas votivas son ofrendas de gratitud, adornos excesivamente costosos que los ricos donaban para adornar el templo. Esos son ofrendas votivas, ofrendas de gratitud a Dios, ofrendas excesivamente costosas que los ricos donaban para adornar el templo. Según el historiador Josefo, en el portal de la entrada había una parra, un adorno que un rico había donado, una parra de oro cuyas ramas eran tan grandes como la altura de un hombre, en puro oro, dice el historiador Josefo, judío. También dice que Herodes el Grande había donado una planta de vid, una planta de uva, en oro puro, como de 2 metros, con racimos de uvas talladas en oro. Todo eso, todos esos adornos, toda esa belleza hacía que los discípulos y los judíos se quedaran extasiados por la belleza del templo. A ver a dónde queremos llegar. Ellos, como estaban tan impresionados por la belleza material del templo, trataron de impresionar al Señor con lo mismo. Mira, maestro, qué piedras, qué edificios, qué adornos que nosotros los judíos tenemos en nuestro templo. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cuál es nuestro segundo punto? La apreciación espiritual que dio el Señor Jesús acerca del templo de Jerusalén. Verso 6. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Dice Cristo en respuesta a la persuasión que trataron de hacer sus discípulos para que Él admirara y se extasiara con la belleza del templo, dice Cristo, en cuanto a estas cosas, mis queridos discípulos, que ustedes están viendo, es decir, las hermosas edificaciones, las costosas y majestuosas columnas, los costosos y majestuosos adornos, las imponentes paredes y los recintos por los cuales ustedes están tan impresionados, de ellos no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido y nunca más se volverá a levantar. Y eso se ha cumplido hasta el día de hoy. Solo queda el muro de las lamentaciones allá en Jerusalén, como un testigo de que una vez existió ese templo. Estas palabras de esta profecía de la destrucción del templo tenían su propósito, mis amados hermanos. Los discípulos no se imaginaban que Cristo iba a decir esas cosas. Los discípulos creían que Cristo los iba a secundar. Uy, sí, hermanos, qué belleza, qué hermosura. Pero no fue así. Entonces, estas palabras de esta profecía de la destrucción del templo tenían su propósito. En primer lugar, tenían como propósito corregir y reprender la idolatría de los discípulos. Tenían en primer lugar como propósito las palabras de Cristo, corregir y reprender la idolatría de sus discípulos. Hermanos, los israelitas resultaron amando más y venerando más el templo
que al Dios del templo. Por lo cual, al anunciar la destrucción del templo, el Señor les está diciendo que solo Dios y nada más que Dios es digno de admiración y de adoración, hermanos. Por más hermosas que sean las edificaciones, por más hermosas que sean las cosas de oro, la plata, los tesoros, solo Dios es digno de admiración y de adoración. Las demás cosas, por hermosas y costosas y por sagradas que nos parezcan, son perecederas, son efímeras, son pasajeras. Solo el eterno Dios, el santo, el sublime, el que habita en luz inaccesible, es digno de gloria, honra y admiración. ¿O no, hermanos? Solo Dios. Noten lo que dice Judas capítulo 1, verso 25, o Judas 1, 25, porque no tiene sino un solo capítulo. Dice en Judas 1, 25: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Repitamos esa doxología maravillosa. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Solo Él es digno de admiración y honra, y no las cosas por más hermosas que nos parezcan. Es muy fácil caer en idolatría, mis hermanos. Muy fácilmente y sin darnos cuenta, hacemos de las cosas creadas nuestros ídolos, nuestros dioses, a los cuales comenzamos a adorar. Es por eso que el primer mandamiento de la ley moral de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y fue por eso que el apóstol Juan, en el último versículo de su primera carta, en el capítulo 5, dice: hijitos míos, guardaos de los ídolos, porque muy fácilmente nosotros caemos en idolatría. Con razón, el reformador Juan Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos, hermanos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Muy fácilmente adoramos las cosas creadas y nos extasiamos por ellas. Ustedes saben por qué los grandes científicos, los grandes cosmonautas, como Carl Sagan, resultaron siendo ateos. Porque comenzaron a observar la obra maravillosa de la creación, el funcionar de las órbitas y de las galaxias. Quedaron tan impresionados por su perfección que negaron a Dios e hicieron de la creación su Dios. La creación es tan bella y tan hermosa que muy fácilmente podemos adorarla. Pero la Biblia nos enseña, es el único libro que nos enseña que no debemos adorar la creación, sino al creador de la creación. Solo Él y nada más que Él debe ser adorado. En segundo lugar, estas palabras de la profecía de la destrucción del templo, que fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo, fueron pronunciadas para enseñarnos que lo sagrado de un lugar no consiste en la belleza ni en los adornos exteriores. Esto me trae a la memoria las palabras del proverbista en Proverbios 31, aplicándolo a nuestro diario vivir para los jóvenes que quieren buscar esposa, que dijo el Señor: engañosa es la gracia, ¿engañoso? ¿Es qué? No,
Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hermanos, Dios no ve como ve el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón, lo majestuoso de la belleza de un lugar. No son los adornos exteriores. El hombre se fija en la estructura y la belleza del edificio, en la belleza externa de la mujer, pero no mira la belleza interna del corazón. Pero el Señor se fija, mis hermanos, en el culto espiritual y en la presencia del Espíritu Santo en ese lugar y en esa persona. Se fija en la sinceridad y en la entrega del corazón contrito y humillado. Allí es donde Dios pone sus ojos. En el hermoso templo de Jerusalén faltaba lo espiritual. Los sacerdotes y los escribas y los fariseos habían hecho del templo cueva de ladrones, profanando el santo lugar. Por eso Jesús no podía admirar el templo y fue quitado para siempre. ¿Y para qué fue quitado el templo de Jerusalén para siempre? Para que su confianza y admiración estuvieran en Él y no en los instrumentos con los cuales rendimos adoración al Señor. Dios quitó el templo de Jerusalén porque, entre otras cosas, aparte de haberse convertido en cueva de ladrones y haber sido profanado porque no estaba cumpliendo el propósito para el que Dios lo había mandado construir, también fue quitado para quitarles el ícono idolátrico en el cual los judíos tenían su corazón. Así también Dios hará con nosotros. Usted y yo sabemos cuál es nuestro ídolo, nuestro ícono al cual adoramos, que muchas veces puede ser mental o también material, y que si usted se empeña, o puede ser su hijo, o puede ser su esposa, qué sé yo, si usted se empeña en darle más culto, más honra a ese ídolo, tarde o temprano Dios se lo va a quitar, para que su corazón no esté en Él y usted entienda que nuestra confianza, nuestro amor, nuestros afectos solamente deben estar en Él y para Él. Amén. Miremos lo que dice Juan, capítulo 2, versos 13 al 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló, ¿a dónde? En el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo azotes de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. El Señor se enojó en gran manera, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. ¿A cuál templo se estaba refiriendo? Al que les mostré ahorita. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. En otras palabras, el Señor tenía que quitar lo pasado para establecer lo último. ¿Cuál era lo pasado?
¿Se acuerdan lo que dice en Hebreos? Las ofrendas y todas aquellas cosas que se hacían en el templo, la idolatría que había en el templo, por lo cual se había desviado, para establecer lo último. ¿Cuál era lo último? El templo de carne y hueso, la iglesia, cuyo cimiento, cuya estructura, cuyas bases es ¿quién? Jesucristo. Porque solo realmente hay un templo con ladrillos, con piedras vivas, que somos usted y yo, cuya base, cuyo cimiento, cuya piedra angular es Jesucristo. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 7, por favor. Hechos capítulo 7, versículos 44 al 50. Y noten estas palabras tan maravillosas. Estamos en la defensa y el discurso de Esteban antes de su muerte. Noten lo que dice el verso 44 en adelante. Esteban está predicando y dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios, para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Amén. ¿Cuál es el templo del Señor realmente, hermanos? El cielo, el trono. El cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. En estos momentos, entonces, ¿en dónde estamos nosotros? A los pies del Señor, hermanos. Eso no indica que no podamos tener un lugar donde reunirnos. ¿Qué es lo que Dios está condenando del templo? Que lo profanemos en primer lugar y que no hagamos de él casa de mercado. Y número dos, que no hagamos del templo nuestro ídolo y adoremos más al templo que al Dios del templo. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 17, versos 24 al 31. Hechos capítulo 17, versos 24 al 31. Está Pablo en Atenas, donde hay muchos templos dedicados a los dioses paganos. Y él dice a esa multitud en Atenas que es pagana y que adora imágenes y que hace templos a sus dioses y adora los templos más que a su Dios. Dice el verso 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres,
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, a pesar de tanta idolatría que hay en nuestro mundo, Dios habla a los cuatro vientos que ha mandado a todo hombre en todo lugar que se arrepientan de sus idolatrías, de sus maldades. Y la razón por la cual ha mandado a todo hombre y en todo lugar que se arrepientan, según el versículo 31, es por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nosotros debemos arrepentirnos para poner la fe en aquel varón que resucitó de los muertos. Ese varón, ¿quién es, hermanos? Cristo el Señor. Él es el templo. Él es la base del templo. Nosotros somos las piedras vivas de ese templo. Cuando venimos arrepentidos a Él y creemos en su justicia, venimos a ser parte de la estructura del templo que Dios está levantando, hermanos. La iglesia. Usted y yo, por la fe en Jesucristo, venimos a ser parte de la iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre. Por eso debemos arrepentirnos y predicar el evangelio de arrepentimiento y fe a los pecadores, para que quizás Dios tenga misericordia de ellos y les conceda que se arrepientan, para que vengan a formar parte de la iglesia del Señor. Amados hermanos, los cristianos de nuestros días, teniendo en cuenta el texto de Lucas, capítulo 21, los cristianos de nuestros días harían bien en recordar las palabras de Jesús, que los edificios destinados al culto cristiano sean dignos del propósito para el que han sido construidos. Que la verdadera palabra de Dios y la gracia del evangelio de nuestro Señor Jesucristo impere siempre en los púlpitos de esos templos que fueron construidos para ese propósito. Lamentablemente, hoy también se están haciendo de los templos del Señor, que supuestamente han sido construidos para predicar la palabra y el evangelio de la gracia de Dios, se están haciendo de ellos cueva de ladrones, en los cuales se predica un evangelio adulterado, un evangelio de prosperidad para enriquecerse y no para salvar las almas, no para predicar al único que puede dar perdón de pecados y salvación. Lamentablemente eso lo estamos viviendo en nuestros días. Los púlpitos se han tomado para traficar con la palabra de Dios, los falsos profetas y los falsos maestros de nuestros tiempos, y que durante todo el correr de la cristiandad han existido. En segundo lugar, nunca debemos olvidarnos, o nunca debe olvidársenos, que realmente lo que hace hermoso un templo es la predicación del evangelio de la gracia de Cristo, revelado y predicado tal como nos ha sido dado. Eso es lo que embellece verdaderamente un lugar donde se predica la palabra de Dios. Nunca, hermanos, nunca debemos olvidar que la parte material de una iglesia es la de menos importancia. Las grutas, y los subterráneos en que se reunían los cristianos
antiguos, a causa de la predicación o de la persecución contra ellos, eran probablemente más bellos a los ojos de Cristo que la catedral más suntuosa que el hombre haya jamás edificado. El templo que más agrada al Señor es el corazón contrito y renovado por el Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que los cristianos al principio de la cristiandad les tocó esconderse en cuevas, en grutas, y allí se reunían y allí eran edificados y predicaban la palabra de Dios. Esas cuevas, esas grutas tal vez eran más hermosas y bellas a los ojos de Dios que el más hermoso y colorido de los templos de nuestros días. En último lugar, Dios destruyó el templo de Jerusalén para enseñar al judío y también al gentil, es decir, a todos nosotros, que nuestra confianza esté en Él. Jesucristo es y debe ser nuestra única confianza. Jesucristo es y debe ser nuestra única adoración, nuestro único ídolo de adoración. Jesucristo es la piedra angular, la base y la estructura del templo. Sin Jesucristo no hay iglesia. Sin Jesucristo no hay perdón. Sin Jesucristo no hay salvación. Sin Jesucristo no hay vida eterna. Sin Jesucristo no hay reconciliación con el Padre. Sin Jesucristo lo único que tendremos es la condenación eterna, hermanos. Que Dios nos dé su gracia para poder poner nuestros ojos y adorar lo que debemos adorar. Por eso quiero terminar con Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos, ¿a dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué es Cristo? El autor y consumador de la fe. En realidad el padre de la fe no es Abraham, hermanos. El padre de la fe es ¿quién? Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén, amén. Hermanos, que nuestra mirada esté única y exclusivamente en Cristo. Que nuestra confianza esté única y exclusivamente en Cristo. Amén. No hay otro en el cual podamos poner nuestra confianza. Solo Cristo y nada más que Cristo. Dios les llene de su gracia y les permita creer en Él de todo corazón. Vamos a colocarnos en pie, hermanos. Padre Santo, una vez más nos enseñas a desprendernos del amor a las cosas materiales, de la admiración a las cosas materiales. Nos enseñas que nuestra admiración y nuestro amor solo deben ser para ti, Señor. Si tenemos una buena esposa, tú debes ser alabado y glorificado. Si tenemos unos buenos hijos, tú debes ser alabado y glorificado, porque es por tu gracia y tu amor que los tenemos. Si tenemos un techo, si tenemos bienes materiales, tú debes ser glorificado y exaltado, porque es por Él que tenemos estas cosas. Pero que nuestro corazón nunca se arraigue de ellas,
y que siempre estemos dispuestos a desprendernos, a no poner nuestra confianza en ellos. Amado Dios, tú conoces cuáles son nuestros ídolos. Tú conoces los ídolos de nuestro corazón. Hoy te pedimos humildemente que nos dé la gracia de erradicarlos con el poder de tu Espíritu, para que nuestra confianza esté solo en ti y nada más que en ti. Que podamos decir con el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos y en la tierra, sino solo a ti? Y fuera de ti, a nada más deseo en el mundo. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca y mi refugio eres tú para siempre. Gracias, Dios, por permitirnos entender estas cosas y por inclinar nuestro corazón a tu ley y no a la avaricia, a hacer tesoros para el cielo y no para la tierra, a adorarte con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, Señor, a poner siempre y en primer lugar todas las cosas que te pertenecen a ti, Señor. Oh Dios, te alabo y te bendigo junto con mis hermanos en esta mañana. Te glorificamos y te exaltamos y te damos la gloria y la honra por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, por haber quitado la venda de nuestros ojos, por haber quitado la sordera espiritual y haber abierto nuestro entendimiento para comprender tu verdad. Porque tú eres nuestro amado y precioso tesoro. Si nuestro tesoro eres tú, allí estará nuestro corazón. Señor, líbranos de las idolatrías y concédenos amarte solo a ti. Te lo imploramos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Amado Dios, te queremos dar gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La familia Cortés Plata da gracias a ti, Señor, por la oración contestada, por favorecer a su hija Eliana en su carrera y futuro profesional. Padre, solo te rogamos que ella no se aparte de ti, que los títulos y los logros no se conviertan en piedra de tropiezo o en un ídolo que la aparten del amor, la confianza y la reverencia a ti. Bendícela, Señor, y ayúdala en todas las cosas, para que tu nombre sea exaltado sobre esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.